93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña, Pablo Díaz Bouza y Teba Chacón. Pues eso, que 12:40 minutos y aquí que estamos hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón, muy buenas. Bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal la semana? Corta, muy corta. Te perdiste una buena carnaval, ¿eh? Me perdí una buena carnavalada, Sí. pero bueno, yo también la tuve. Lo sé. No te voy a engañar, no le voy a engañar a los oyentes. En cualquier caso, te gustó el disfraz, ¿no? Me gustó mucho vuestro disfraz, me pareció muy chulo, pero creo que la idea vino aquí así, de mi mano izquierda. Sí. Por aquí, ¿no? Aquí el culpable es David Iglesias. Buenos días. Yo no me voy a echar balones, no vamos a ir por ahí, fue cosa de todos. Me pareció muy chulo. Muy chulo. Si no lo habéis visto, oyentes, yo os insto a que busquéis de nuevo esa foto en redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, por ejemplo. Sí, me moló mucho. Bueno, pues ya está, el año que viene más y ya te incorporas porque nos lo vamos a quedar para todos. Desde luego, que además muy chulo ese programa desde el Campo de la Leña. Bueno, todo muy guay, porque se estuvo escuchando, ¿eh? Bueno, el caso es que ya estás de vuelta y esta es además una semana interesante, desde luego, con el Día de la Mujer y con un montón de citas que os vamos a ir contando. Pues después ya vamos a empezar, de hecho, con una entrevista que teníamos muchas ganas de realizar, pero si te parece, un poquito de información meteorológica. Vamos a ello. Viván, la primera con V y la segunda con B, patrocina el tiempo. Pablo Díaz Bouza, que ha llegado el frío. Vaya, con lo que te gusta el sol a ti. Pues sí, la verdad. Bueno, pues temperaturas muy bajitas esta mañana. Ahora los termómetros marcan 11 grados. Vamos a llegar hasta los 14. Ahora mismo luce el sol, pero se prevén más nubes que claros a medida que avance la jornada. Y también está previsto que llueva, Pablo. Bueno, pues nada, pues apuntamos eso, que parece que regresan las lluvias. Nos vamos también hasta la sala de pantallas. Talleres Carrera, concesionario oficial Citroën, patrocina el tráfico. Que miramos también al tráfico, claro. Marco Sánchez, sala de pantallas, lo dicho, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Y qué tal el tráfico hasta ahora? ¿Cómo está? Fluido en general, cualquiera de las vías principales. Tenemos, como digo, un tráfico muy tranquilo en lo que va de mañana y también a esta hora. ¿Y alguna previsión para las próximas horas o para estos días que debemos tener en cuenta? No, para hoy no tenemos ninguna previsión destacada, sí para mañana, Día Internacional de la Mujer, en el que se van a hay convocadas varias manifestaciones. La primera de ellas ya a las 12 de la mañana, parte de la subdelegación del Gobierno para encaminarse hacia la delegación del Gobierno. Ya por la tarde a las 8, pues lo mismo, pero ya hasta Cigarreras. Con esas movilizaciones efectivamente convocadas, entre otras, por la Marcha Mundial das Mujeres que nos quedamos y que recordaremos mañana. Marco Sánchez, sala de pantallas de la Policía Local, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues como decía Teba, que en unos minutos saludamos a la alcaldesa de La Coruña, a Inés Rey, que está desde ayer de celebración. Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Pues lo dicho, Teba, que comenzamos hablando de política. Sí, porque Inés Rey es la nueva secretaria general del PSOE coruñés. La alcaldesa de A Coruña se ha hecho con la dirección de su partido tras ganar las primarias a Eva Martínez Acón, aspirante a revalidar el cargo. Rey ha obtenido el 62% de los votos frente al 36% obtenido por Acón. Inés Rey, alcaldesa, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, Teba. Bueno, lo primero de todo, felicidades, ¿no? Que imaginamos que emocionada. Pues la verdad es que sí, muchas gracias. Muy emocionada, muy ilusionada y sobre todo pues con un profundo sentido de la responsabilidad por la confianza mayoritaria depositada ayer por todos mis compañeros del Partido Socialista para ser su secretaria general. ¿Y qué supone esa confianza para usted? Bueno, pues yo, como decía, ¿no? Una gran responsabilidad. Vamos a trabajar a partir de ayer mismo ya para tener un Partido Socialista en A Coruña más unido, más cercano a la ciudadanía, como decía estos días, que tenga presencia, que tenga opinión, que tenga posicionamiento y bueno, pues con un equipo muy plural que da cabida a todas las sensibilidades, que va a actuar pues alineado y coordinado con las nuevas direcciones a nivel autonómico y a nivel provincial también y sobre todo vamos a trabajar conjuntamente para respaldar la acción
del gobierno municipal, las políticas transformadoras que se están llevando a cabo en la ciudad desde que llegamos a la alcaldía, y un partido pues abierto a la sociedad, que escuche a los militantes y que escuche sobre todo a los coruñeses y a las coruñesas para que volvamos a ocupar pues ese papel protagonista que tuvimos durante años. En lo concreto, bueno, acaba de decir más o menos cuáles serían esas prioridades que se marca para estos próximos meses. Imaginamos que la mira también está puesta en las elecciones dentro de un año. Bueno, queda un año por delante y vamos a trabajar juntos, partido y gobierno municipal, para sacar adelante un proyecto que vuelva a ilusionar a los coruñeses para revalidar, ese es nuestro objetivo, el gobierno municipal, y seguir avanzando en políticas de progreso basadas, pues, como siempre, que gobernamos en la justicia social, en la igualdad y en el progreso de la ciudad, que es lo que nos interesa a todos. En todo caso, lo que sí se cierra, alcaldesa, es ese ciclo electoral interno que comenzaba en su momento con la victoria de quien ya es el secretario general del Partido Socialista a nivel de Galicia, Valentín González Formoso, que continuaba después también con la victoria del alcalde de Pontedeume, que se ha puesto al frente del partido a nivel provincial. Sí hemos visto aquí una diferencia que no hemos visto en otras ciudades. Aquí no ha visto esa, al menos a priori, sí que se han hecho unas primarias, pero a priori no integración. Por ejemplo, en Ferrol sí que la ha habido, en Santiago también. ¿Por qué ha habido dos listas en Coruña? ¿Por qué no ha sido posible esa unión aquí en la ciudad? Bueno, yo creo que el partido sale unido después de la asamblea de ayer. El respaldo a la candidatura que yo presentaba, como digo, una candidatura plural e integradora, ha sido claro y mayoritario, igual que lo fue para Valentín y para Bernardo, y yo creo que a partir de ese momento el partido, como siempre, trabaja unido. La democracia interna y los mecanismos democráticos que tiene el Partido Socialista funcionan, y a partir del momento en el que hay un secretario general, una secretaria general, todo el partido se une y trabajaremos todos juntos. Aquí no sobra nadie, no sobra ningún militante, todos son necesarios en el día a día y así lo haremos. Alcaldesa, estamos esta semana también pendientes del conflicto de la basura, con lo sucedido además el fin de semana, y pendientes de saber la fecha exacta en la que comenzaría la huelga oficial. ¿Hay alguna novedad que pueda evitar esta situación? Pues mire, yo no tengo ninguna constancia de la fecha en la que va a empezar esa huelga que anunciaban tanto los trabajadores de recogida de basura como de limpieza viaria. Lo que va a exigir el gobierno municipal y el ayuntamiento es que las empresas cumplan con su trabajo, que se depuren responsabilidades por los actos vandálicos que hemos sufrido y vivido la pasada semana, y en el caso de que finalmente esa huelga oficial, como bien decías, sea convocada, pues que se cumplan los servicios mínimos para que se garantice un servicio esencial como es el de la limpieza y la recogida de basuras, que afecta directamente a la salubridad en la ciudad y a la salud de los ciudadanos. Es un tema muy sensible y por lo tanto estaremos vigilantes al cumplimiento de esos servicios mínimos. Alcaldesa, dejamos atrás el carnaval. Justo antes de que empezáramos con estas últimas fiestas se hablaba de los presupuestos. Bueno, se ha hablado también estos últimos días. Ya han tanteado a la oposición. ¿Qué ánimos ven para la aprobación de las cuentas? Que bueno, sabemos que saldrían adelante con el respaldo de la marea, pero bueno, ¿qué ánimos van viendo en la oposición? Mire, los presupuestos, como ya saben y como anunciamos en rueda de prensa, la portavoz de Marea Atlántica y yo misma la pasada semana, van a salir adelante. Son unos presupuestos expansivos, son unos presupuestos para la recuperación económica y social de la ciudad y unos presupuestos con un montante importante. La oposición tuvo oportunidad de hacer propuestas y en todo caso quien no las haya hecho tendrá que explicar por qué a los ciudadanos. También estamos encarando ya la semana del 8 de marzo. El Concello este año pone el foco, ¿no?, en el machismo estructural de la sociedad, que importa en moito. Sí, nuestro lema de la campaña del 8M es ese. Secundaremos las movilizaciones que se harán mañana y sobre todo la apuesta decidida por la igualdad, por terminar con todas las desigualdades que afectan a las mujeres. Mañana es el Día de la Mujer Trabajadora y así lo reivindicamos y seguir trabajando día a día para alcanzar, ojalá, esa igualdad plena entre hombres y mujeres. Ayer en ese programa que tenemos aquí, que sabemos que es usted oyente del mismo, en La Coruña Opina, se hablaba y mucho del 8M y se hablaba sobre todo de esa cuestión de la brecha salarial, de la diferencia que todavía existe en el ámbito económico, en el ámbito de los cuidados, entre la diferencia entre hombres y mujeres.
quizá como uno de los grandes retos, ¿no? Para esto, o por no decir quizás no uno de los únicos, sino el gran reto que tenemos para estos próximos años, alcaldesa. Bueno, es uno de los fundamentales. Evidentemente no hay igualdad plena mientras existan desigualdades económicas y salariales que ahonden en esa brecha que sigue existiendo. Las mujeres siguen asumiendo un trabajo fuera de casa y un trabajo dentro de casa. Los cuidados recaen principalmente en las mujeres y sobre todo siguen existiendo esos techos de cristal que a veces parecen de hormigón, donde no se llega a alcanzar en determinados sectores, en determinados puestos de responsabilidad esa igualdad plena. Y por lo tanto es la gran asignatura pendiente en una sociedad democrática, plural en el siglo XXI, y tenemos que seguir trabajando desde las instituciones para ir reduciendo y eliminando esa brecha. Alcaldesa, también de las últimas horas, esa movilización que protagonizaba ayer en A Coruña, ese no a la guerra de Ucrania, y con la llegada de los primeros refugiados a Galicia, ¿está haciendo el ayuntamiento algún tipo de gestión para ser esa ciudad de acogida, acoger nosotros a quienes escapan de la guerra, sabiendo que van llegando a Galicia los primeros refugiados? Sí, lo estamos haciendo. Nosotros, ya lo comenté la semana pasada, nos hemos unido a esa red de ciudades de acogida a través del Eixo Atlántico y la red de ciudades atlánticas. También mantuvimos una reunión, la concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, y yo misma, con Cruz Roja y ACCEM, para coordinar todas las acciones que a nivel internacional se están desarrollando, a disposición, por supuesto, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está llevando a cabo estas gestiones, y somos ciudad acogedora, ciudad de acogida, a disposición de todas las organizaciones internacionales en un conflicto, en esta guerra terrible que ha iniciado Rusia contra Ucrania, y todos los recursos municipales que podamos poner a disposición de quienes están sufriendo un conflicto devastador y que están huyendo del terror de la guerra y dejando atrás sus vidas, sus casas. Pues por supuesto que sí, A Coruña estará en primera línea. Pues la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, muchísimas gracias, y como comenzamos, lo dicho, felicidades por esa recuperación, ese cargo que tiene al frente del partido en A Coruña. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Muy buenos días, Inés. Buenos días.
En nada, comentamos con Adrián Candal los resultados del fin de semana que no han venido bien ni para el Depor ni para el Básquet Coruña. En nada lo tendremos aquí con nosotros y comentará también pues el resto de resultados que ha dejado el fin de semana, aunque ya sabéis que lo contará Polo Miudo en Coruña Deportiva, pero queremos también que nos lo comente por aquí antes de llegar a la 1 de la tarde. Ahora sí, muy buenas, Adri. Muy buena, no quería yo venir a tu programa. No, Teba. no, vale, no, pues no, nada, muchas gracias. Es que cuando el Depor no hace buen partido, pues Ya. bueno, vamos a resetear las ganas, porque hay que hablar de fútbol, Venga, ese 0-0 y aún menos mal, ¿no? Se puede decir, porque fue un partido que obviamente va a estar marcado el del otro día ante el Racing de Ferrol por esa jugada que ya ha dado un poco la vuelta en las redes sociales, esa acción del central del Racing donde con la mano prácticamente para una jugada que iba para adentro, un remate de Jürgen, y que hubiese sido pues penalti y expulsión y probablemente 3 puntos para el Depor. Pero en lo que fue el partido, fue un partido con mucho respeto entre los dos, reparto de puntos, y digo menos mal porque al día siguiente jugaba el Racing de Santander, jugaba ante el Talavera, que es el gran rival que tiene el Depor por esa primera plaza, y también empataba. Así que ahora mismo están los dos al frente de la tabla. Por golaveraje está primero el Racing de Santander, 51 puntos. Eso sí, pasado mañana ellos tienen ese partido por fin aplazado frente a la Cultural Leonesa en los campos de Sport del Sardinero, y ahí ya Teba se va a conocer exactamente cómo está la clasificación, ¿no? Porque ahora mismo, pues oye, sabes que ellos tienen ese partido aplazado y es difícil saber, pues tienen que ganarlo, obviamente, pero ahí si pinchan, ahí se va a saber pues cuál es, digamos, la reacción que tiene que tener el Depor para recuperar ese primer puesto, que es importantísimo quedar de primeros porque evitarías ese playoff. Y así está el Depor, pues que no ha salido del bache después de lo ocurrido. Así que, bueno, hablaremos hoy en Coruña Deportiva de qué le está pasando al Depor, si es un problema de finalización, si está antes de esa finalización porque tiene la pelota, la segunda parte tuvo la pelota buena parte del encuentro, pero faltaba, digamos, pues o ese último pase o ese remate a portería, tuvo alguna ocasión, pero muy contadas, y vamos a ver lo que tiene que hacer el Depor, Y ¿no? les decía a los oyentes que no le ha ido mucho mejor al Básquet Coruña. No, ayer con una derrota ante Guipúzcoa, una derrota donde el equipo naranja no pasó de los 49 puntos, que son muy pocos, y es una situación preocupante. Al menos ha vuelto Pechukevicius y es una buena noticia para todos. Y que ganó el Liceo, que le ganó al Barça. Primera vez que pierde el Barça en todo el año y le ganó el Liceo 3-1. Mañana sorteo de la Golden Cup, así que hablaremos también de hockey. Gracias, Adri. Adiós. Llegamos a la 1. Es la 1 mediodía en Canarias. Lo más urgente pasa por el impacto de la guerra en el precio de la luz. El precio medio del megavatio hora marcará mañana un nuevo récord y va a superar con creces los 500 euros, 100 euros más que hoy. Amplía Eladio Meizoso. Mañana costará 544,98 euros megavatio hora, muy por encima de los 442 de hoy y casi 10 veces más que el martes equivalente de hace un año, con picos por encima de 650 euros entre 6 de la tarde y 12 de la noche. La media del mes está ya en 366 euros, más de 100 por encima de la media en diciembre, que es el actual récord mensual. Hoy en la tarifa regulada el precio al consumidor va de 54 a 78 céntimos kilovatio hora frente a los 16 céntimos de media el lunes equivalente de hace un año, y mañana va a ser peor. Facua ha propuesto hoy un tope de 50 euros megavatio hora en el mercado mayorista, que dice garantizaría beneficios a la mayor parte de las centrales y compensar a las de gas natural que tienen costes más altos. El primer ministro italiano se ha reunido hoy con la presidenta de la Comisión Europea antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos de esta misma semana. Mario Draghi propone más sanciones a Rusia y también compensaciones a los usuarios, precisamente por la subida de los precios de la energía. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor.
compensaciones que Bruselas está dispuesta a estudiar para modificar esa propuesta que tanto molestó a España por insuficiente. Draghi, el presidente del gobierno de Italia, lo ha reclamado hoy, exigiendo esa compensación a la que tú hacías referencia, y la Comisión ha afirmado que está dispuesta a estudiarlo mañana mismo, justo cuando el Parlamento Europeo está reunido en Estrasburgo. Y esto al margen que von der Leyen confirma que habrá un nuevo paquete de sanciones a Rusia. But in view of the evolution of the situation in Ukraine, the Kremlin's recklessness towards Viendo lo que está pasando allí sobre el terreno, viendo cómo están siendo afectados los civiles, sí, estamos dispuestos a estudiar un nuevo paquete, ha dicho la presidenta de la Comisión, un nuevo paquete, y no sabemos si también compensaciones a nivel interno contra esas sanciones para las empresas europeas, un tema que mañana estudiarán seguramente también los comisarios. Delegaciones de Rusia y de Ucrania van a volver a hablar a partir de las 3 de esta tarde, mientras están sucediendo las denuncias de distintos organismos por los efectos de los ataques rusos. La ONU asegura en un informe que cientos de miles de personas no pueden acceder a ayuda humanitaria por los asedios, y la Cruz Roja ha denunciado que la carretera por la que debía salir su convoy humanitario de la ciudad de Mariupol estaba minada. Amplía Pablo Morán. Estas organizaciones exigen que las partes concreten bien las vías seguras por las que puedan salir los civiles después de la experiencia de este fin de semana. Hasta ahora han sido compromisos vagos, dicen, que se han encontrado con obstáculos como ese que destacabas. Las carreteras por las que les habían prometido salir estaban minadas, según el director de operaciones de la Cruz Roja, que ha hablado esta mañana en la BBC. También reclama vías seguras la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que tiene 30 camiones con ayuda a las puertas de Gerson sin poder entrar. Ese será uno de los grandes asuntos que tendrán que resolver las delegaciones de Rusia y Ucrania en su reunión a partir de las 3 en Bielorrusia. Turquía anuncia que acogerá otro encuentro de máximo nivel entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania el próximo jueves. Unidas Podemos ha vuelto a criticar el envío de armas de España a Ucrania, aunque aseguran desde ese partido que no han llamado al PSOE partido de la guerra y que apoyan los esfuerzos diplomáticos de Pedro Sánchez. Amplía Ana Fernández Vila. Sí, Podemos ha esperado un día para aclarar esas polémicas declaraciones de la ministra Belarra, y lo explicaba así la portavoz Isa Serra en rueda de prensa en la sede de Podemos. Se refería a un fervor belicista que hay, y se refería evidentemente a la insistencia por parte de la derecha de que el camino de la escalada bélica se tome. Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo, aunque pensemos en cosas diferentes. En Podemos restan importancia las discrepancias con el PSOE y confirman que no quieren salir del gobierno. Eso sí, ante el viaje del presidente a la base de la OTAN en Letonia y sobre lo que hará allí Sánchez, la portavoz avisaba. Si la propuesta es la apuesta por las vías diplomáticas y por parar la escalada, pues será una propuesta positiva. Todo lo que no sea eso, sino continuar por la escalada bélica de la guerra, consideramos que desde luego no será positivo. Y en cuanto a la distancia entre Podemos y Yolanda Díaz en este asunto, Podemos admite que hay diferencias, pero aseguran que su apoyo a la vicepresidenta es total. Más allá de lo que tiene que ver con Ucrania, la Fiscalía del Tribunal Supremo defiende que se abra una causa al diputado del PP, Alberto Casero, por malversación cuando era alcalde de Trujillo. Fue el diputado, recuerden, que se equivocó en la votación de la reforma laboral. Informa Pedro Jiménez. La Fiscalía del Supremo aprecia indicios de delito de prevaricación y malversación contra el diputado del PP, Alberto Casero, por las adjudicaciones a dedo de distintos contratos en su etapa de alcalde de Trujillo, contratos que sumaron más de 123.000 euros, entre ellos uno para la asistencia de víctimas de violencia de género. Dice la fiscal que Casero llevó al ayuntamiento a comprometerse al pago por estos servicios, pero sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos para ello. Pagos que, recuerda el Ministerio Público, no se realizaron en su totalidad y fueron fruto de reclamaciones de las empresas adjudicatarias al propio consistorio. Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Antonio, buenas tardes. Ya conocemos el nombre del árbitro para el partido de vuelta del Real Madrid-Paris Saint-Germain del miércoles. El colegiado del Bernabéu va a ser el holandés Danny McKelly, con su compatriota Paul Van Boekel en el bar. El Madrid tiene que remontar 1-0 de la ida si quiere estar en cuartos, y Ancelotti, que va a hablar mañana, está pendiente ahora mismo del estado de Toni Kroos. Además, los blancos han vuelto a aumentar su ventaja sobre el segundo en la Liga, después de golear a la Real Sociedad y de aprovechar el empate del Sevilla. Y por atrás el Barça se pone tercero tras ganar 1-2 en Elche y ver cómo el Betis perdía 1-3 en casa con el Atlético de Madrid. Los rojiblancos, que también adelantan a los béticos y que se colocan cuartos gracias a un gran Joao Félix, al que ya alaba Simeone tras ese desencuentro que tuvieron hace un par de semanas. Lo estamos haciendo muy bien, tenemos claro todos nuestro objetivo porque estaban pasando mal y ahora tuvimos que apretar el culo y a ganar. Toda la gente necesita tiempos y todo lo que le reclamamos y le reclamábamos a Joao lo está haciendo.
Entonces creo que todo eso es buenísimo para él, no tengo ninguna duda. Él se enojará y se seguirá enojando conmigo, pero en el tiempo algún día lo agradecerá. Además, Osasuna ha anunciado la renovación de Yago Arrasate hasta 2024. Hoy se cierra la jornada 27 con el Athletic de Bilbao Levante en primera y con el Real Sociedad B Sporting Gijón en segunda, los dos a las 9. Y en ciclismo hoy empiezan la París-Niza y la Tirreno Adriático. ¿Qué te dice el 7? ¿Qué papel tiene el 7 en tu vida? ¿Te acuerdas del 7-Eleven? Las notas musicales, los colores del arco iris, los días de la semana, 7 noves para 7 hermanos, Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Por qué hay tantos 7? ¿Por qué no llegar al fondo de este misterio? 1 más 1 son 7. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Hoy, día 7, dedicamos el faro al 7. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos. Cadena SER. Servicios informativos. Ahora, cada domingo, ponemos lo mejor sobre la mesa. Llévate con La Voz de Galicia la exclusiva vajilla Santa Clara, recomendada por el chef Dani García. Una vajilla moderna y práctica, completa para 6 comensales. Cada domingo llévate una nueva pieza por solo 3,95 € con tu periódico. La Voz de Galicia, 140 años cumpliendo con Galicia. E agora novas incribles do Combo Infinito R. Hoxe estamos con Moncho, un rapaz que sacou a carreira de medicina vendo titoriais. Ven ti tamén a R e experimenta o increíble Combo Infinito. Fibra, 2 liñas de móvil con xigas ilimitados e tele por só 49 € ao mes todo un ano. E agora proba fibra 1 xiga simétrico, 3 meses polo mesmo prezo. R, a compañía importa. O Festival O Son do Camiño está de volta. Jason Derulo, Liam Gallagher, Anne-Marie, Anuel, Nati Peluso, Chemical Brothers, Nicky Nicole, Zetangana, Rigoberta Bandini, Tiesto, Sebastián Yatra, Dani Martín e moitos máis daránse cita 16, 17 e 18 de xuño no Monte do Gozo de Santiago. Entradas á venda o 9 de marzo só en osondocamino.es. Cadena SER Galicia consolida su primera posición con 278.000 oyentes. Esto non ten ninguna dúbida interpretativa. Más oyentes que la suma de sus competidores comerciales, COPE y Onda Cero. ¿Cómo que no? Hay que decirlo todo. Desde Estaca de Bares a Feces de Abaixo, desde Pena Tervinca al Cabo da Nave. E hai espazo para seguir sumando. Cadena SER Galicia, la radio de los líderes. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Se eu digo que aquele blanco ti pola contra disme que negro. Se eu digo que teño frío ti vas dicindo que calor teño. Pero aínda a pesar de todo sempre hai momentos de afinidade. Porque cando eu quero darte os meus biquiños ti vas mos dare. Porque cando eu quero darte os meus biquiños ti vas mos dare. Pidechas o corpo, neniño, estou disposta. Esta semana hai festa do cinema galego, a gran mostra do audiovisual en Galicia comeza mañá e veñen por diante 6 días colmados de producións de moitísima calidade. Carmen Méndez é actriz, ben coñecido o seu traballo en Pazo de Familia ou en Serra Moura e é a portavoz da Academia Galega do Audiovisual para a Semana do Cinema Galego. Carmen, moi bo día. Hola, bo día, que tal? Moi ben, como encarades esta semana? Moitas ganas xa? Pois con moitas ganas e con moita ilusión, porque vai ser moi fermoso, non? Porque esta Semana do Cinema Galego, que xa é a terceira edición este ano, pois cada vez vai medrando, non? Porque sempre se poñían as películas finalistas, pero este ano, ademais das películas e documentais finalistas, engadimos peli de inauguración e de clausura.
Entón, bueno, pois... É un puntiño máis, non? Pero é un puntiño máis, e a idea é tamén ir medrando, non? Que se convirta un pouco pois nunha mostra competitiva, claro, do máis salientable do ano do cinema galego, non? Porque todas as producións son galegas. Imos ver traballos finalistas deses premios Mestre Mateo 2022, aínda que para min, a título personal, a peza do vídeo promocional xa merece premio, a desta terceira edición. Sí, Eu quedei verdade. namorada, caleidoscópica total, moitísimo peso da Coruña, fermosísima. É moi fermosa, tes toda a razón. Eu tamén cando a vin quedei hipnotizada, quedaste mirando, a verdade, como que queres volver vela. É preciosa, é o traballo de Wacom, que a axencia, non, que nos está axudando coa imaxe con todo isto, non, o envoltorio, non, da Semana do Cinema Galego. Importante para facela todavía máis atractiva, aínda que xa o é. E cales son eses grandes obxectivos desta terceira edición máis que medrar? Bueno, pois ademais de medrar, o sea, é poñer en valor tamén toda a produción galega que temos e achégala tamén ao público, non? Porque o ademais das proxeccións, que están geniales porque a xente pode acceder ao Teatro Colón de maneira ademais gratuita a ver as longametraxes, non, máis salientables do ano, pois ademais diso temos encontros co público, é dicir, parte do equipo técnico e artístico de cada proxecto vai ter un coloquio onde pois vai compartir, non, co público, coa xente que vexa a peli, pois as súas preguntas, as súas dúbidas, as súas impresións. E a mí iso pareceme super positivo porque estamos achegando, non, a xente tamén ao noso oficio, non? Máis alá de o que se ve na pantalla, de como se chegou a iso, de onde sae a idea, como se traballa, non, como traballan os diferentes departamentos en conxunto para que se vexa, non, o resultado que despois vemos na gran pantalla. Entón, pois é todo iso, non? A parte de ese contacto, non, entre público e profesionais do sector e achegar o noso cinema máis aínda a xente, claro. E eses encontros, Carmen, poñen un pouco de manifesto tamén o compromiso de eses proxectos e deses equipos artísticos, non, co séptimo arte. Claro. É que ademais, porque moitas veces o noso traballo ou parte do noso traballo é descoñecido para o público. É dicir, o público ve un resultado, pero non sabe moitas veces o que é detrás de eso, non, todo o traballo, a comunicación entre departamentos. Hai traballos máis visibles, como pode ser o traballo actoral, porque tives un resultado final, non? Pero hai outros traballos super importantes en calquera produción, porque somos un equipo, e todo é importante a hora de rodar unha película ou un documental, non? Entonces, poña tamén en valor e achegar un pouco todo o sector ás persoas, non? Non só o que se ve na pantalla, porque moitas veces parece, no, aquí só hai glamour. Non, hai glamour porque pasamos por unha alfombra vermella ou están os premios Mestre Mateo, non? O día a día non é tan glamuroso, a mellor pasar frío, para levantarse moi cedo. Exacto, pasar frío, levantarse cedo, traballar moitas horas, as condicións son exteriores, se chove, se fai frío, se fai calor. Claro. E despois o traballo de preparación, non, de traballo que hai detrás de cada departamento, do departamento que sei de foto, de son, que é super importante, de todo, o traballo que fai o director, non, o guionista, dende que ten ese xermen e esa idea. Entón, bueno, pois vamos a chegar un poquinho todo, pero bueno, sobre todo tamén eso, poñer en valor todo o que construímos aquí. Eu quería comentar unha cousiña das entradas, se me deixa. Sí, claro. Porque quizás agotaron as entradas para Cuñados, unha película que se vai proxectar o mércores, e para a Gariña Turuleca, que sempre digo Turuleca, que é a película de clausura do domingo, tamén xa están as entradas esgotadas, así que animo a xente que mire a programación que pode haber na web semanadocinemagalego.gal, que mire ben a programación e que se apresure a coller entradas porque van voar, están voando de feito xa. Pois hai que facelo porque é interesante tamén eses encontros, calquera das proxeccións, pois a Poeta Analfabeta, Malencolía, 3, O Gran Camiño, ollo, mira, xa que estás por dar avisos, Carmen, ollo co tema cookies, que ás veces se non tes activado eso, parece que non hai entradas, pois probade, porque todavía quedan. Vale. Claro, ainda quedan, sí, excepto en Cuñados e a Galiña Turuleca, que me acaban de confirmar que se esgotaron, no resto de proxeccións ainda quedan. A película de inauguración, que é mañá ás 8 da tarde, Dog, que foi a película máis premiada nos premios Mestre Mateo,
Unha película ademais que se fixo con moito cariño e con non moito presuposto, non? Mira todo o que se acadou, loitou moito, e ao final foi un exitazo non só aquí, senón fora daqui, non? Entón, eso é o mañá. E despois tamén, bueno, hai tamén un día especial que vai ser o xoves, cando se proxete Jacinto, a peli protagonizada por Pedro Brandariz, que nos deixou fainada, bueno, que tamén vai ser un día emotivo, non, para todos, e bueno, vai ser bonito. De seguro que sí. Un xeito de presumir tamén do que se está a facer, porque estás a facer audiovisual de moita calidade, non? Sí, cada vez máis. Eu unha das cousas que destaco, non, de Galicia, do audiovisual galego, é a variedade, non? Temos moitísimos estilos diferentes, moitísimas miradas distintas, non? E para min eso é super enriquecedor, porque temos producións de moi diversos tipos, niveis a nivel de producción, de presuposto, non? De autoría, e está triunfando pois por todo o mundo, non? As películas longametraxes tanto de ficción como de documental están chegando aos festivais máis importantes do mundo, non? E temos que sentirnos orgullosos e temos que darlle valor a isto e temos que creérnolo, porque eu penso que moitas veces non nos lo acabamos de creer, que Galicia é un sitio moi pequeno e fanse moitas cousas, non? E cada vez tamén estamos proxectando máis cara fora, que dende aquí facemos series para plataformas, para... Bueno, eso, que non só xa nos quedamos aquí, non? Que estamos nos expandindo, as coproducións con Portugal tamén están funcionando ben, e algo pois que é sumar, non? Porque ao final gañamos todos, non? En compartir, non? Coñecementos e maneiras de traballar. Entón, bueno, creo que estamos en un momento, creo que podemos ainda estar mellor, e que nada, que temos que estar orgullosos, non? E creérnoslo, é que sempre digo, porque creo que moitas veces hai eso de que parecemos pequeniños, non? Sí. E temos que sacar peito porque valemos moito, hai profesionais maravillosos aquí, e temos que empezar a confiar. Pois para desfrutar deles esa terceira semana do cinema galego dende mañá e ata o 13 de marzo. Para rematar, Carmen, estamos ás portas do Día da Muller. Como a muller do audiovisual en Galicia, cales son as vosas inquedanzas? Cales son os temas que máis vos preocupan neste ámbito? Pois, que ainda hai moito camiño por recorrer en tema de igualdade, non? No audiovisual. Vese... Pois mira, agora de votar, por exemplo, nos Mestre Mateo, pois había moitas máis candidaturas de protagonistas masculinos que femininos, por exemplo, non? Entón, os datos están aí, segue habendo desigualdades no sentido de que ainda hai máis personaxes masculinos que femininos, os personaxes femininos empeza cada vez máis a haber máis mulleres, é dicir, sí que se está vendo cada vez máis movimento de directoras, de guionistas, mulleres, proxectos maravillosos, e digamos que creo que se está recorrendo un camiño, pero que aínda falta moito por recorrer. Pero bueno, estamos aí. Eu son máis de facer que de moitas veces de queixarme, non? Evidentemente, os datos están aí, pero eu son máis de que temos que facer cousas, non? E que temos que dicilo tamén facendo, máis que dicindo só, non? Dicindo, evidentemente, tamén está ben, porque hai que dicilo, non? E ao final tamén é positivo que se fale, e que, porque ao final é o primeiro paso, non? Para enfrentarse un problema, recoñecelo e falar del, non? Pero penso que xa temos que actuar máis que falar, non? Facer cousas, cada vez hai máis, e haberá máis, pouco a pouco, pois, acabaremos a igualdade, non? Que é o objetivo. Oxalá. Carmen Méndez, portavoz da Academia Galega de Audiovisual para a Semana do Cinema Galego, grazas e a desfrutar. Moitísimas grazas e oxalá que nos vexamos polo Teatro Colón e que veña moita xente e que disfrutemos todos. Claro que do sí. Cinema galego. Moi bo día. Un becazo. Bo día. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección. Minutos pasan de la 1 de la tarde, que vuelva Pablo Díaz Bouza, siempre un placer, pero lo es sobre todo también porque así podemos pisar la calle, así podemos irnos a nuestros barrios. Y hoy hemos decidido pisar o Castrillón, ¿no, Pablo? Hasta aquí que nos hemos venido, hasta esta Plaza de la Concordia, que yo la última vez que había estado aquí con Ramiro Otero. Muy buena, Ramiro. Hola, buenos días.
presidente de la Asociación de Vecinos de aquí del Castellón, claro, esta plaza aún no estaba como está ahora, no había este parque acolchado para los niños a un lado, esta zona de arenas con toboganes hacia el otro, pero Teba, hablando con él, me decía, bueno, pues entonces empezamos por este parque, porque la primera demanda empieza ya por este parque, Ramiro. Sí, efectivamente. Bueno, decir primero que es un parque que quedó muy bien a lo que era antes, que era un parque prácticamente inseguro, pero ahora tiene una parte también que es el acceso al mismo parque y que los niños en un momento determinado se puedan escapar y no tengan una cobertura para frenar esa escapada de niños de 4 o 5 años que en un momento determinado pueden hacer. Por eso nosotros hemos reivindicado al Concello, al concejal de urbanismo, la necesidad de la elevación de los pasos de peatones en esta misma plaza. Hay 2 salidas, una a cada lado de la calle, y creemos que es necesario levantar esos peatones para que la velocidad de los coches sea menor. Hablamos, Ramiro, de necesidades, de demandas del barrio, y claro, es inevitable que nos acordemos cómo está el tema del polideportivo. Bueno, agradezco primero que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque es muy extraño. Lo del deportivo no sé si es un secreto de Estado o tiene que ser algo más, ¿no? Porque desde una reunión que tuviéramos la Asociación de Vecinos con la alcaldesa, con Villoslada y con el concejal de Economía, Laje, nos habían comunicado de que íbamos a tener una reunión para desarrollar todo el trabajo, y como ellos lo estaban viendo, le hemos mandado una carta al concejal de Hacienda y todavía no nos ha contestado. No sabemos absolutamente nada. Sabemos que lo que es la piscina ya está terminada, el edificio también, pero no sabemos si la maquinaria está dentro, no está, cuándo lo van a abrir. Yo creo que es un abandono absoluto por parte del ayuntamiento el no decidir de una vez por todas que esta estructura hay que abrirla para que dentro de 5 años, cuando lo vayamos a abrir, nos encontremos en que hay que volver otra vez a edificar de nuevo toda la estructura porque está obsoleta ya, ¿no? Por lo tanto, nosotros queremos que de una vez por todas se nos diga por qué se tarda tanto ya en esto, o estamos esperando a la campaña electoral para la inauguración. Porque la infraestructura es necesaria y la demanda en el barrio, además. La estructura es necesaria, pero aparte de necesaria y demandada por la cantidad de gente que pueda habilitarse como socios, la edad, que también influye mucho, teniendo en cuenta donde tenemos el otro complejo para poder ir a la piscina, para poder ir a hacer algún ejercicio, gente mayor que nos queda abajo en una cuesta pendiente. No es menos cierto que después de tanta inversión en esta planta no se puede quedar ahí sin abrir, ¿no? Sin concretar efectivamente la apertura de la misma. Ramiro, otra de las cuestiones aquí que necesitáis en el barrio, me comentabas, más allá de esa huelga todavía sin fechas de la que venimos hablando y de esa situación del conflicto de las basuras, me decías que una demanda del barrio también es la mejora en general de la limpieza en este entorno, ¿no? Sí, bueno, nosotros llevamos tiempo, ¿no?, demandando de la necesidad de que la concejala de Medio Ambiente de una vez por todas se ponga a trabajar. Nosotros no entendemos por qué hay cantidad de sitios donde la maleza está copando los espacios donde la gente se puede sentar. No tenemos uno, no tenemos dos, tenemos varios, ¿no? Lo de la limpieza ahora es puntual, la limpieza general es puntual por un conflicto laboral que está existiendo en este momento, pero lo otro ya no. Nos mandan fotos que las tenemos para poderlas demostrar de que en algunos casos van a cortar la hierba, pero después dejan todo ahí los residuos que pueda haber ahí, de plásticos, de jeringuillas, de basura, en definitiva, lo dejan ahí, ¿no?, cerca de un parque como es de un instituto como es el Instituto de Monelos, ¿no? Muy cerca de ahí hay una zona concreta de donde se va a pinchar la gente, que nosotros ya hemos trasladado en la última reunión presencial que tuvimos con la Policía Nacional, de sitios concretos donde la droga está habiendo, y que uno de los, digamos, motivos en que se pueda estar la gente pinchando ahí es el escondite que le da la propia maleza, ¿no? También, Ramiro, es cierto que muchas de las manzanas de O Castrillón pues tienen como en el interior algunos patios. No sé la seguridad en el barrio, ¿qué tal está ahora mismo? Bueno, efectivamente, hay alguna zona de patios interiores que son particulares, no son de públicos,
donde hay una ocupación ahora mismo. Son de los edificios, ¿no? Esos patios. Sí, son de los edificios. Por lo tanto, son ellos el personal que tiene esa capacidad de actuar sobre ellos. Y sabemos que hay casas en este momento que están dentro de esos patios y que tienen una ocupación, ¿no? Pues Ramiro, muchísimas gracias, como siempre, por haberte acercado hasta esta plaza, que me decía Ramiro, bueno, así está bien, que así también paseo, ¿no? Y también me muevo a lo largo del día. Oye, Pablo, que nos lo venda un poco también, ¿no? Que tenemos que ir al Castrillón. Pues tenéis un barrio donde ahora mismo se puede conocer. Yo creo que hay que subir en el ascensor que da a la calle de la Avenida de la Concordia, pasear por el Castrillón y ver también las dificultades que en un momento determinado nosotros como asociación demandamos y lo hacemos público, pero que no son caprichos ni mucho menos, sino que es realidad y es bueno que los conozcáis. Pero en todo caso, el barrio de Castrillón seréis siempre bienvenidos y agradeceros desde la Asociación de Vecinos el interés que tenéis en tener comunicación sobre lo que está pasando en el barrio. Hombre, desde luego, y además es un lugar donde da gusto vivir y pasear, que hay aire limpio y hay mucha vida en ese barrio, Ramiro. Hay mucha vida. Si no fuera porque nos sacan los bancos de vez en cuando, habría más vida. Pero seguimos luchando también en contra del cierre de sucursales, no de bancos de sentarse, de las sucursales. Sí, perdón, claro. Estaba entendiendo de bancos, bancarias, Yo estaba entendiendo de bancos. Perdón, ya me lié yo. De las sucursales bancarias que nos han cerrado 2 y aquí tenemos una edad bastante avanzada para hacerlo a través de Internet o para bajar a Monelos o para bajar a Los Castros a poder hacer la gestión financiera de esta gente mayor, ¿no? Por lo tanto, es un abandono también que los bancos financieros están dejando en el barrio de Castrillón, pero que nosotros seguimos demandando de la necesidad de alguna apertura de estos bancos que cerraron a lo largo de este último año. Pues Ramiro, lo dicho, que muchísimas gracias, que tengas buen día y gracias por recibirnos aquí en la Plaza de la Concordia, en este barrio del Castrillón. Un saludo y muchas gracias a vosotros y nos vemos. Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido más. Es desesperante. Pues a nosotros nos pasó lo mismo. ¿Y cómo lo solucionasteis? Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito. Murprotec, dices. Son líderes en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía. Llámalos al 910 35 38 o entra en murprotec.es. Importa que non me discriminen polo meu corpo, que deixen de tentar tapar as miñas engurras, que non miren de onde veño e que me dean as mesmas oportunidades para destacar. Sí, importa e moito. 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, Concello da Coruña. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar. Para que no pases frío hasta que llegue la primavera, El Corte Inglés tiene una cálida sorpresa para ti. Descuentos de hasta el 70% en una gran selección de artículos. ¿Verdad que ya estás entrando en calor? Aprovecha los descuentos de los últimos fríos en tienda, web y app. Solo hasta el 31 de marzo en El Corte Inglés. Y es el momento de hacer nuestro habitual repaso a redes sociales. Se encarga cada semana, cada día, cada hora. David Iglesias, muy buenos días. Hola, Teba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos de lunes. Bueno, pues venga, vamos a empezar nuestro repaso. Pues sí, vamos a empezar. Y vamos a empezar con una acción solidaria porque nos enviaba un mensaje Natuska Naylor, que es una maestra del Sagrada Familia y es madre de una alumna de esclavas. Y nos decía, quería informar de que en los coles Esclavas y Sagrada Familia, ambos de Coruña, lanzamos esta semana una campaña de recogida de ayuda para Ucrania, apoyando a la recogida del Banco de Alimentos de A Coruña. Y en estas fotos que enviaba, que bueno, ahora las compartiré en nuestras redes para que las vea todo el mundo,
decía que, bueno, se recoge dinero en efectivo, 1 euro de cada hucha es una gran ayuda. Y, bueno, leche infantil, comida preparada en lata, vendas, betadine para curas. Y, bueno, van a ser las recogidas el miércoles 9 y el jueves 10 en los horarios de entrada y salida del cole. En La Sagrada, que hay cole por la mañana, 8:50, 9 y 10, y de 1:30 a 2. Y en Esclavas será de 8:30 a 9 y cuarto, de 1 y cuarto a 2 menos cuarto, de 3 y cuarto a 4 menos cuarto y de 5 a 5 y media, eso, miércoles 9 y jueves 10. Muchos horarios para ayudar esta iniciativa del Cole de la Sagrada Familia y del Colegio Esclavas. Alguno de los dos intentaremos marcharnos esta semana. Intentaremos que Pablo vaya hasta allí para ver qué tal la campaña. No dudamos que irá de maravilla, porque cada iniciativa que se monta en esta ciudad desborda absolutamente solidaridad con el pueblo ucraniano. ¿Más cositas? Pues más cositas. También, bueno, estamos con los precios de la luz disparado, pero hay quien se lo toma con un poquito de humor, con un poquito de retranca galega. Menos mal. Que es lo que nos queda, tomárnoslo con humor, no nos queda otra. Y a ritmo de Rosalía, decía Osondas Ideas, bueno, mencionando un tuit con esos precios de la luz por tramos horarios y tal, disparados, decía: adiós micro, adiós forno, adiós lavados pequenos, adiós estufas polas noites, non sei cando nos veremos. Ay, madre mía. Hay que tomárselo con humor, pero bueno, mejor tomárselo así como se lo toma Osondas Ideas. Y te voy a traer planes también, porque hoy, por ejemplo, hai unha proxección do documental Memorial de Camposancos, a historia dun antigo colexio de xesuítas da Guarda reconvertido no franquismo en centro de reclusión con máis de 3.000 presos políticos, que organiza a Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros. Isto será no Fórum a 7 da tarde. E tamén, hoxe, ás 5, proyección de El sueño de cada noche, dentro del ciclo dedicado a Miki Onarús, organizado por el CEGAI. Esto va a ser en la Fundación Barrié. Y para mañana, decía Moni López, @desde la Coru, nueva exposición de Ana Delin, esta vez en Coruña, en la Casa Museo María Pita. Podéis visitarla de martes a sábado de 11 a 1:30 y de 6 a 8. Y esto es una exposición de fotografía que se llama Infinitum. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Hemos estado viéndola y en nada la retuitearemos. Si no está ya estará. Sí, ya está, creo, ya ¿no? está. Bueno, ¿y qué más? Que tenemos ahí un par de ahí días tenemos que ir preparando, porque están a la venta desde hace unas horitas, desde hace un par de horas, las entradas para el partido de la selección española, que va a jugar en Riazor. Viene la selección a Riazor el 29 de este mes. Y bueno, salían hoy las entradas para ese partido contra Islandia, así que el que quiera ir, que apure, porque supongo que se terminarán rapidito, ¿no? Se terminarán rápido. Y por último, veíamos por la mañana un poco de revuelo, porque había gente que decía barcos encendiendo bengalas, algún simulacro. Bueno, se veía desde la zona de Adormideras, un barco, bueno, en llamas parecía, o humo, pero resulta que no, resulta que es un simulacro. Así que todos los que lo hayáis visto, tranquilos, que es un simulacro. Pues gracias por tus avisos, David, y por tus planes y por repasar redes. Ahí sigue, detrás de las redes sociales de Radio Coruña. Y nosotros también seguimos con más Hoy por Hoy. Se necesita muy poco para recuperar tu sonrisa. Y en Vitaldent te lo ponemos muy fácil. Ahora, al cambiar tu prótesis removible por una fija, te descontamos 300 euros. Sí, 300 euros. Pide tu cita gratuita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent. Queremos verte sonreír. Vitaldent A Coruña, 3 clínicas en tu ciudad. En Herbosana te ayudamos a aumentar tus defensas de forma natural y a proteger tus huesos y articulaciones con nuestros productos naturales. Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31 Bajo, frente a Estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Herbosana, salud natural. Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra. Para comprar un coche siempre bien, primero en Flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en Flexicar.es. Para comprar o vender tu coche primero en Flexicar.es.
Carne con frijoles, carne con frijoles. Y es el momento de abrir nuestras recetas picadillo y de saludar a Chao Fernández Gago. Hola, Chao, muy buenas. Hola, Teba, buenos días. No te puedes imaginar el hambre que tenemos por aquí hoy. Es una cosa muy loca, ¿eh? Ay, Dios mío, pobrecito. Pero bueno, no pasa nada, porque simplemente ya con saborear y con escucharte y que nos expliques cómo hacer patatas rellenas y cómo hacer arroz con leche, yo creo que se nos puede pasar. Yo creo que sí, porque además son dos recetas que a todo el mundo que se lo dice, dice, uy, qué ricas, las hacía mi madre, o mi tía, o mi abuela. Pues claro. Las clásicas de toda la vida. Bueno, pues vamos a aprender a hacerlas. Venga, vamos a por las patatas primero. Pues venga, patatas rellenas. 6 patatas medianas, 200 gramos de carne picada, una cebolla rallada, perejil, sal, pimienta, un huevo crudo, harina, aceite, cebolla, un puerro, 2 zanahorias, un tomate rallado, una hoja de laurel, una copita de coñac y una pastilla de crème y agua o caldo para cubrirlas. Vale. Se pelan las... Esto parece muy complicado porque, claro, uy, pero esas patatas pues son facilísimas de hacer. Mira, se pelan las patatas, se lavan bien y con un cacharrito de estos que hay de sacarle bolitos a los melones y a las sandías. Sí. Pues con eso se les clava por arriba y se vacían las patatas, cuidando de que no se rompan. Vale. Esto en crudo. Se les deja un buen agujero para poder rellenar. Se pone la carne en un bol con una cebolla rallada, perejil, muy picadito, sal, pimienta y un huevo. Se amasa todo bien y se rellenan las patatas con esta farsa. Vale. Pero también, mira, si tienes patata, por ejemplo, carne que te ha sobrado de un caldo, sí, o de un pollo asado que es sequísimo y que luego no sabes qué hacer con él, pues lo picas, le pones la cebolla rallada y un poquito el huevo, lo amasas y lo metes dentro y está estupendo. Vale. Bueno, con esto se rellenan las patatas. Se tapa el relleno con un trocito de patata de los que hemos sacado de media bolita y con un buen tapón de harina, o sea, porque si no se sale el relleno. Clavas la media patata y pones así harina tapando alrededor. Después se rebozan las patatas en harina, muy poquito, o sea, ligeramente, y se doran en una sartén y se van colocando en el fondo de una tartera. Vale. En esta misma sartén que hemos dorado las patatas, que ya nos queda un fondito así de harina, se dora la cebolla picadita, el puerro y las zanahorias también picados. Se le dan unas vueltas. Se añade el tomate rallado y el coñac y se deja pochar bien y de paso que evapore el coñac, porque una copa de coñac es bastante. Y ahora esto es ya cuando huele que alimenta y ya vamos... Bueno, no, hace un rato ya que huele que alimenta. Uf, pero ya, si tenéis hambre, pues claro. Terrible. Entonces puedes hacer 2 opciones. Yo hago esta. Se tritura entonces el sofrito, añadiendo un poquito de caldo, se vuelca por encima de las patatas, se añade más caldo hasta que casi cubrirlas y se deja cocer a fuego bajo hasta que las patatas estén blanditas. Pero también puedes no triturar nada, si a mí no me gusta la cebolla. Me encanta el sabor, pero no me gusta encontrarme los trozos. Claro. Pero si te gusta, que a mi marido le encanta, por ejemplo, pues lo dejas sin triturar y también está buenísimo. Cuando están blanditas las patatas depende del tamaño de las patatas. Yo pongo aquí 15 o 20 minutos, es lo que pone la receta, pero no es cierto. A mí me gusta que estén muy hechitas y tarda más. Pero un poquito más. 30, sí, media hora. Bueno, para el gusto de cada uno. Hay gente, la verdad es que a la que le gusta que se deshagan y otros que los prefieren pues claro. más duritas, ¿no? No, hombre, estas ya las ves, están enteras, pero están que les pinchas y se deshacen. Queda gusto, porque si están un poco duras... Bueno, el caso es que tiene una pinta increíble. Se sirven muy calientes en la propia tartera y con su salsa. O puedes ponerlas en una fuente con las patatas y ponerles toda la salsa por encima. También. Como quieras. Yo las pongo en la tartera porque así me evito fregar más cacharros. Bueno, también eso está muy bien, hay que ser prácticos. Claro, es que, a ver, antes en la cocina había 4 personas, pero es que ahora estaba la abuela, una tía, una prima soltera, pero ahora no hay nadie. Claro. Estás tú que tienes que trabajar corriendo y que te pones con las patatas, pues mira. Cuanto menos ensuciemos, mejor. Y ahora nos tenemos que ir a por el arroz con leche. Pintaza pues también, Chao. Bueno, el arroz con leche, las fotos del arroz con leche no estoy nada contenta. Está pero muy bien, está muy bien. Pero te advierto que está riquísimo, ya lo tuve que probar, porque claro, no lo iba a poner a veces sin probar. Bueno, pues arroz con leche. 1 litro de leche, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de arroz, un palo de canela, 2 cortezas de limón, una pizca de sal, y esto es lo que hacía mi madre, medio bote pequeño de leche condensada. Vale. Hoy me pasé y le puse un poco más, pero bueno, está más dulce. No pasa nada. Se pone a hervir la leche con el azúcar, el palo de canela y la cáscara de limón y la sal. Cuando esté hirviendo se añade el arroz en forma de lluvia y se revuelve sin parar
durante 10 o 12 minutos. Entonces, hasta que veas que el arroz se ve un poquito por encima. Entonces le echas la leche condensada y sigue revolviendo unos 10 o 15 minutos más. Se vuelca en una fuente o en cacharritos individuales, se espolvorea con canela o con azúcar y se quema con el cacharro de la crema catalana. Qué rico. Yo, viste que te mandé el otro día una foto de esas, pero me quedó muy feo. Queda mucho más bonito así, con la canelita y así que se vea todo. Bueno, qué pinta y qué rico está y la verdad es que se hace, oye, en nada. De nada, claro que si son cosas, esas cosas que se hacían antiguamente, y te parece que es horrible y tal, y la verdad es que ¿por qué no te pones? Porque se hacen en un momento y encima no tiene nada. Claro, y hay que Pero volver también a la cocina de toda la vida, la casera, que se nos está yendo un poco la cabeza, ¿no? Hacia otros lugares. Hacía mucho poke y mucho no sé qué, y está buenísimo. Eso está pero riquísimo también, Chao. cuando vas fuera, yo voy fuera y como poke o como un salmón, no sé cómo, pero ¿cómo se llama? Es que siempre me equivoco de nombre. El tartar, ¿no? No, el trozo ese de salmón, que no es sushi, pero que tiene otro nombre, no me acuerdo. Bueno, no lo voy a decir mal porque después mi hijo Íñigo me ríe. Pero eso a mí me gusta. Pero cuando en mi casa, pues hago con otra comida. Hombre, claro, las recetas de siempre que ya tienen De además picadillo, claro. a disposición, claro, en nuestras redes sociales y después ya sabéis, en formato podcast para que vayáis apuntando si es que así lo deseáis con vuestro móvil, vuestra libreta o lo que sea. Incluso Chao pues está bien atenta y os responde vuestras preguntas. Si queréis recetas se las Sí, podéis yo cuando pedir, veo un a encanto. alguien que vea, pues les digo, pero claro, yo es que no sé cómo se accede a eso, pero cuando veo algo les contesto porque me da pena que las pierdan. Mucha gente las quiere hacer, es que no me dio tiempo a cogerla, luego me escriben a mí. Claro, Mucha claro, gente pues que me nada, conoce. no os preocupéis y si no poneros en contacto con Radio Coruña porque nosotros también estamos atentos y le trasladamos todos vuestros recados a Chao. Muchísimas Muy gracias. bien. Venga, pues hasta el lunes. Adiós. Un beso, Teba. Un beso. Y durante los próximos minutos vamos a hablar de algún modo de las consecuencias de la invasión de Ucrania también, ya que es el primer exportador de cereales a Europa y uno de los principales proveedores de trigo aquí en España. Las panaderías han empezado a notarlo, pues vamos a comprobarlo. Nos hemos ido hasta una de ellas, allí está Pablo Díaz Bouza. Hola, Pablo. Muy buenas, pues sí, hemos querido tantearlo de alguna manera y pues más que hablar a lo mejor pues con economistas o con gente que nos explique que por qué no está llegando el maíz o el trigo o esos productos básicos y fundamentales para elaborar pan y otras cosas, pues qué mejor que venirnos a una panadería y que nos lo cuente quien trabaja día a día en ella y quien ve en su trabajo además repercutido esa cuestión de los precios. Vanessa, muy buenas. Hola, muy buenas. Vanessa es quien es la responsable, es quien nos atiende a esta hora desde la panadería Feitiños, que encontramos en donde comienza la cuesta de Monelos, de la avenida de Monelos. Si miran ustedes, si van subiendo y miran a mano izquierda, pues la verán aquí haciendo esquina, y si bajan, pues a mano derecha. Con clientes que van entrando y saliendo, porque hemos tenido hasta ahora, Tebas, que han visto el micro y han dicho, uy, 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 uy. Por si acaso nos vamos, no nos vaya a tocar a nosotros, ¿no, Vanessa? Sí, bueno, mis clientes son un poco, sí, tienen un poco de vergüenza. Bueno, con mérito además esta panadería te va porque lleváis abiertos un poco más de un año, ¿no? Sí, pues año y medio, mira. Abrimos en septiembre del 2020 y bueno, de momento bastante bien. ¿Y qué tal? Bien. Estamos bastante contentos. La respuesta de la gente ha sido muy positiva. Bueno, este barrio mola un montón, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Es una de las cosas que vemos reflejado en vuestro Facebook, que subís muchas recetas. Venimos de escuchar esa receta que tenemos todos los lunes con Chao. En vuestro Facebook también subís recetas. Yo vi unas así de galletas que, oye, muy buena pinta. Sí, la verdad es que sí. Yo siempre propongo ideas a los clientes y ellos me dicen, pues sí, pues esta estaría bien, esta tal. Y algunos incluso vienen con sus propias ideas y nosotros las ponemos en funcionamiento, empezamos a hacer pruebas y hasta que salen bien. Y ahí tenemos. De momento vamos por 6 variedades de galletas. Tenemos ahí encima del mostrador, Teba, me las está señalando Vanessa, encima del mostrador que tenemos 2, 4, 6 tarritos de galletas distintas. Bueno, debajo te puedes imaginar las empanadas, los croissants grandes, pequeñitos, de chocolate, el pan que lo tenemos por aquí detrás. ¿Lo elaboráis aquí mismo, a lo mejor detrás de esta puerta o lo traéis de otro sitio? Lo traemos de la panadería Herminia en Laracha y de la panadería La Espiga de Oro ahí arriba en Iris. Trabajamos con producto local y siempre muy contentos. Los clientes, genial. Bueno, y de esa cuestión que era, bueno, ¿no? La excusa de venir aquí, que cualquiera es buena para venir a una panadería, también te lo digo. Esa cuestión de los precios, ¿cómo lo vais viendo? Lo primero, en este año y medio que lleváis abiertos,
habéis tenido que modificar ya los precios, sobre todo imagino por la deriva de la cuestión de la subida de la luz. Sí, nosotros a principios de diciembre ya del 2021 hemos tenido que subir los precios bastante por culpa de la subida de la luz, que actualmente la tengo casi al triple. Tengo una factura de la luz que está casi al triple. Por otro lado, ya me están anunciando los panaderos, incluso mis proveedores de harinas y de tal, que va a haber más subidas. De hecho, el aceite, por ejemplo, que lo usamos para las empanadas, tanto para la masa como para el relleno, pues está al doble. El aceite de girasol está al doble, el aceite de oliva ya me anunciaron que iba a subir, o sea, bueno, es una locura, la subida de precios es una locura. Yo de momento no voy a subir precios, voy a aguantar un poquito más, ya lo subí en diciembre y yo, pues eso, estamos intentando aguantar un poquillo el tirón, pero bueno, a ver qué surge. Vanessa, ¿y qué se comenta entre la clientela? Dices que, bueno, que es un barrio que es una maravilla, imagino que se ha creado una comunidad con la panadería de Feitiños. ¿Qué es lo que te comentan? ¿Notan ellos también la subida? Hombre, que sí la notan, vamos, ellos son los primeros en notarla, Claro. porque a nivel doméstico, vamos, es que es una barbaridad, pasar de pagar a lo mejor 60 euros que podías estar pagando, pasar a pagar 120, es una barbaridad, y la mayoría aquí pues son gente jubilada del mar, porque viven aquí en las Torres de los Marineros, Ujú. y es una pasada, es increíble. Además que aquí habrá tertulias, porque hemos hablado de la parte de panadería, pero algunos de los clientes se estaban tomando su café, porque aquí también hay unas cuantas mesitas, aquí en la barra desde la que estamos hablando. También habrá esas tertulias, ¿no? De lo que sube, de lo que baja, que si el pan hoy está más caro, si no. Sí, no, es increíble. Aquí las conversaciones, arreglamos el mundo todos los días. Eso está muy bien. Pues sí. Pues Vanessa, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de tu panadería. Que sigan yendo las cosas bien y a ver cuánto eso pues podéis aguantar, que esperemos que sea todo lo posible para venir nosotros aquí a tomarnos algún café o una barrita de pan o alguno de esos croissants. Ya verás. Prueba lo que quieras porque yo creo que todo está genial. Aquí la gente está encantada. Pues lo dicho, Vanessa, que muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Lo dijeron en la radio. Recta final ya de este lunes en Hoy por Hoy a Coruña. Tenemos ya que hacerle un huequecito al humor. Queremos saludar a Antón y Churi para ello. Bueno, hola a los dos, buenos días. Hola, buenos días, Teba. Buenos días. Hola, Churi. Anthony, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. O A sea, ver, yo estoy de maravilla. Sí, Esas sí, siempre estoy curiosidades, bien, pero... esas cosas que nos traéis siempre habitualmente. Venga, ataco yo, que después de repente dices, ya no hay tiempo para más. Eso y es. ya se acaba. Eso es. Bueno, pues nada. Bueno, antes de nada, recordar que esta semana va a haber Fochiña Vale. el viernes. Ya sabéis, en Spotify y todo por ahí. Venga, ya, pero ya lo anunciaremos. Hoy lo que nos toca, que es esta sección, bueno, hace poco os traía, hoy me toca a mí, y hace poco os traía pues cosas de Twitter, ¿no? Twitter es como decir, ese sitio donde dices dulces sueños y alguien te responde, soy diabético, imbécil. Vale, ¿os acordáis de esto, no? Bueno, pues dentro del estercolero, que es Twitter, que es una estarqueira, ya os traje un par de semanas algunas joyitas de gente con mucho talento y cabeciña envidiable. Bien. ¿Qué me hago? Pues bien, hoy os traigo a alguien con mucho talento y una cabeciña envidiable que nos demuestra lo estercolero que es Twitter a través de su genialidad. Lo vais a entender ahora mismo. Y además propongo, al final, que este juego que propone ella, se lo voy a proponer yo a Churi, con una frase
Porque Churi es igual de crack que esta pava, que lo vais a ver. Bien, pues atención, vamos allá. Madre de lechones, que es el nombre de la chica, de la cuenta, que igual es un chico o una chica, ya no sé. Bueno, se llama @madre de lechones, dice. Sí. Os propongo un juego a quien os apetezca. Contestadme a este tuit con una frase que os parezca imposible de malinterpretar y yo voy a intentar retorcer el sentido y responder tremendamente ofendida. A ver qué sale. Y entonces, venga, van los ejemplos. Vamos allá, vamos allá. Le dice Monstrua. Dice, pues parece que va a llover. Y dice, la madre de lechones dice, mira, no tienes ni idea. La lista que se ha sacado la licenciatura en climatología por la Universidad de Twitter. A ver si leemos más y opinamos menos, porque claramente en mi casa no está lloviendo. Vale, ese sería el juego, digamos, ¿no? Por ejemplo, le dice Tabelgada, dice... En este hilo se resume Twitter, ¿va? Y le dice otra usuaria, ¿no? Tal Vegada. Y va la madre de lechones y le dice, no has entendido nada. Yo nunca he pretendido eso, me estás tergiversando. Twitter no es una comunidad preciosa por culpa de gente como tú. Bueno, entonces ahora vamos con las... muy ilustrado. Claro, tío, es que es eso. O sea, Churi, esto eres tú capaz de hacerlo con los ojos cerrados. Por ejemplo, dice, los tomates están de oferta. ¿Qué dice ella? Y dice, claro, y por eso los agricultores no llegan a fin de mes. Mira la que contenta con ahorrarse 2 duros. Y ellos no tienen ni para cubrir el fertilizante. Es totalmente así, demagogia. Litros y litros de demagogia. Es que Twitter es así, totalmente. Totalmente. Dice, me encanta el helado de fresa, es mi favorito. Y le dice madre de lechones, joder, eso es súper cruel con toda la gente que ha perdido el gusto con el COVID y con los intolerantes a la lactosa y con los alérgicos que no se pueden tomar fresas. Nadie piensa en los alérgicos de las fresas. Me encanta. Es buenísima, tío. Me encanta, es buenísimo. Le dice otra, esa camiseta te sienta genial. Y dice ella, ¿estás insinuando que normalmente las que llevo me quedan mal? Cerealita le dice, simplemente le dice, me encanta, justo lo que acaba de decir Churi, dice, me encanta. Y que responde, dice, ya estamos con la dictadura de la felicidad, todo te tiene que parecer maravilloso, porque si no eres un amargado que no va a conseguir nada en la vida. No, así no. Viva madre de lechones, de verdad, de verdad. Sí. Sí. Bueno, tío, maravilloso. dice, Coque730, dice, ya se está dejando ver el buen tiempo y el solecito. Y dice, madre de lechones, tú alardeas de solecito, mientras en otros lugares están sufriendo terribles sequías. Me dan vergüenza tus privilegios del primer mundo. Espaguetis carbonara. Si llevan nata, no son carbonara. Me encanta lo fácil que es tergiversarlo todo. Hay Totalmente. gente especialista en esto, ¿eh? Sí, sí. Churi, tú vete calentando porque vas a entrar ahora mismo, ¿eh? O sea, nada, quedan 2 o 3. Mira, dice, venga, madre hay solo una. Y dice, eso es dar por sentado muchas cosas. Anda que no hay familias con 2 madres. Eso es homofobia. Tu comentario es un insulto a la diversidad. Y dice, hoy es mi cumpleaños. Eso, tú celebra mientras hay gente muriéndose. Por favor. Por fin es fin de semana. Dice, qué poca sensibilidad con toda la gente que se pasa 20 horas trabajando en fin de semana. Eso es, que ya le vale, que ya le eso vale. Es cierto, tiene toda la razón del mundo. Hombre, claro. Metiendo el dedo en la llaga, claro que sí. He comido fresas. ¿Qué te crees? ¿Otra gurú de la comida saludable? ¿Me vas a venir a llamar gorda y contarme las calorías? Ay, por favor. Bueno, Churi, a ver, tengo Venga, un tema más, va. o sea, Yo bueno, quiero que pruebe Churi, ¿eh? Venga, claro, por eso, nada. Me quedaban 5, pero vamos a por el Churi. Churi, yo te digo, por ejemplo, la Torre de Hércules no es tan alta como parece. La Torre de Hércules no es tan alta como parece. Difícil, ¿eh? La Torre de Hércules no es tan alta como... Sí, ¿no? La Torre de Hércules... No te la cambio. Sí, cámbiamela. Vale. Venga, pues te digo. Por ejemplo, Coruña es la ciudad más bonita de toda Galicia.
Ya estamos. Tenemos que poner aquí a los gallegos unos en contra de otros. No superamos la guerra civil. Bien, me gusta. Bien, utilizando ahí datos históricos, ¿no? Una cosa Sí. bien densa. Dice, por ejemplo, qué rollo que peatonalicen San Andrés. Claro. Tú que lo asfalten todo, que lo llenen todo de coches, venga a contaminar. A ti lo que te gusta es chupar tubos de escape. Venga, la última. Venga, la última. Joder, Churi, se te oye súper bajito. Se me oye súper bajito. Ya está. El del oído de tísico, echándole a los demás mierda encima, porque como él no oye bien, todos los demás tienen que tener aquí un tonito de voz adecuado como él. Pues no me da la gana. Tísico. Bueno, hay que seguir con este juego de alguna manera, ¿eh? Sí. Bueno. Oye, pues desde aquí le mando un besazo a esta madre de lechones, hombre, que menuda crack. Le enviaremos, cuando lo colguéis en Twitter, le haremos una arrobita, una llamadita para que lo escuche. Sí, por favor. Un beso enorme a Madre de Lechones, un beso enorme a Churi, un beso enorme a Antón y nos escuchamos en Pochiña. Venga, un beso. Chicos. Espera, una cosa. Rápido. Nada más. ¿Qué le dicen a Madre de Lechones? Querría ser como tú. Y vaya y dice, búscate un modelo de verdad. Qué triste tiene que ser tu vida si tomas como ejemplo una tuiteria de medio pelo. Venga, Adiós, beso. Un beso. Venga, que nos tenemos que ir. Nos vamos, ya sabéis, siempre con música. Llega el momento de escuchar nuestras propuestas, la de Pablo Díaz Bouza y la mía, para terminar la semana. Hoy es el día en el que escuchamos un pedacito de las dos, como él ganó la semana pasada. Empezamos por la suya. Esta es su propuesta. Pablo Díaz Bouza. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. And I'll kneel down, know my ground. And I will wait for you. And I will wait for you. Tan bonita que no me decido a poner la mía, José Antonio Martínez. Es que no puede ser, pero vamos a escuchar. Esta es mi propuesta. Está también muy chula. Eva Chacón. Nos marchamos. Os esperamos mañana con más Hoy por Hoy a Coruña. Ya tenéis la encuesta en redes. Podéis hacer lo que queráis. Adiós.